Gracias. Presidente, por favor. Una breve introducción sobre cuál es el objetivo de este informe que presentamos hoy, que, como decía el presidente, pues se hace cada cierto tiempo. Concretamente, la última actualización era de diciembre de 2011 y, bueno, pues con el fin de la legislatura pues hemos considerado que era buen momento para actualizarlo. El objetivo del mismo pues, bueno, es analizar todo el proceso de traspaso de las competencias a las comunidades autónomas y también poniéndolo en relación con cuál ha sido el traspaso del personal de la Administración y del empleo público. Y nos centramos principalmente en dos competencias, que son educación y sanidad, puesto que concentran el 50% del gasto de las comunidades autónomas. Eso es un detalle de cómo se han ido produciendo los traspasos a lo largo de las diferentes legislaturas, y vemos cómo entre 1978 y 2015 pues, ha habido un total de 1.994 traspasos que han implicado un personal traspasado de 821.693 personas. Como ven, destaca la legislatura entre el 82 y el 86, donde se produjeron 686 traspasos que conllevaron 217.272 empleos. Se ve cómo el proceso se va completando y, concretamente, ya en la última legislatura, 2011-2015, pues hay 16 traspasos que conllevan 336 empleos. Ahí vemos el detalle por años de los traspasos efectuados y vemos en color azul cuál es la evolución del empleo en la Administración central y en la Seguridad Social, y en verde vemos cuál es la evolución del empleo en las comunidades autónomas. En 1987 vemos cómo el empleo del Estado es superior a las comunidades autónomas. En 2001 vemos cómo se iguala. En 2007 observamos cuál es la mayor diferencia. Entre 2007 y 2011, a pesar de que se transfiere menos, vemos cómo sigue aumentando el empleo en las comunidades autónomas. En 2011 hasta 2015 hay una reducción, si bien, según estimaciones del Servicio de Estudios, pues bueno, se empieza a recuperar. No obstante, observamos cómo entre el color verde y el color azul, a pesar de que hay más competencias transferidas y que el empleo de las comunidades autónomas crece, en color azul, a partir de 2006-2007, vemos cómo el empleo del Estado se sigue manteniendo a pesar de esas transferencias y de ese crecimiento del empleo en las comunidades autónomas. Esos son los traspasos efectuados desde 1998. Y vemos cómo hay comunidades autónomas que tienen más traspasos que otras con diferencias. Vemos que está Cataluña con 189, seguida Andalucía con 155, 154 Galicia o 107 el País Vasco, frente a Navarra con 60, 76 La Rioja o 93 de Castilla-La Mancha. Y bueno, ya por razones lógicas, Melilla y Ceuta con 24 y 21 respectivamente. Ese es el gasto en educación y sanidad en millones de euros. Vemos que hay un incremento muy significativo y que avanza desde el año 2002. Se alcanza el máximo en 2009 con 64.387 millones en sanidad y 44.172 en educación, y el mínimo en 2014 con 56.483 en sanidad y 37.747 en educación. Vemos que hay un descenso de 2011 a 2014 y, según nuestras estimaciones, vemos ya que se empieza a recuperar a partir de las previsiones de los presupuestos de las comunidades autónomas. Eso que vemos ahí es el gasto en remuneraciones en sanidad en porcentaje
del gasto en sanidad de cada comunidad autónoma medido entre 2009 y 2013. 2013 pues, puede dar efectivamente la impresión de que está un poco desactualizado, pero es que no hay todavía gasto consolidado y presupuestos consolidados de realizado hasta ese año. Vemos cómo hay una diferencia entre el... Creo que me he saltado una. No. Entre el 24,9% de Cataluña y el 3,8% de Cantabria y de Aragón. Ese es el gasto en remuneraciones del personal y lo vemos en comparación con la anterior. Vemos que Cataluña tiene ahí el 24,9% y ahí tiene el 35,4%. Quiere decirse que está en consonancia el sistema de conciertos con el empleo que se destina, en este caso, en sanidad. Ahí es ese gráfico lo que intenta poner de manifiesto, pues es cómo los puntos naranjas son comunidades autónomas y vemos cómo se equilibra, al final a la derecha del todo, vemos que al final de la raya azul hay ahí un punto naranja. La raya azul significa el empleo público, medido en términos relativos por población, y el punto naranja significa una comunidad autónoma, en este caso es Cataluña. Vemos cómo a más gasto en concierto y al más gasto en colaboración público-privada es donde hay más equilibrio en términos de empleo público. El resto de las comunidades autónomas pues está a vuestra disposición, pero no lo hemos puesto. Bueno, las conclusiones, de manera rápida, bueno, pues que el proceso está muy avanzado, con esos 1.994 acuerdos de traspaso y ese personal traspasado, que ha sido muy desigual en el tiempo, que el empleo en las administraciones públicas pues, ha tenido una tendencia creciente entre 1997 y 2011, a pesar de que desde el año 2000 las transferencias pues, se han moderado significativamente. También veíamos en la transparencia anterior que aunque se transfiera una competencia, el Estado sigue manteniendo una responsabilidad y sigue manteniendo empleo, y una de las cuestiones que observamos es que eso no debería estar sobredimensionado y no debería dar lugar a duplicidades en la Administración. Los modelos de gestión también hemos visto de sanidad y educación que son muy dispares entre comunidades autónomas, dependiendo sobre todo de aquellas que destinan más gasto a conciertos y a colaboración pública-privada, donde una de las conclusiones del informe es que ahí se ve pues, una oportunidad de ahorro, de que se pueden satisfacer esas necesidades en educación y sanidad, teniendo en cuenta el binomio de coste-resultados, y que también estos conciertos y esta, digamos, mejor gestión del gasto pues puede conllevar mayor grado de flexibilidad para otras situaciones. Y esto es un poco la presentación, presidente. La idea del traspaso de competencias fue una decisión política tomada ya hace bastantes años, la Constitución española, y que podríamos decir de que fue una grandísima oportunidad de mejora y de modernización de la estructura de toda la Administración española, y que también podríamos sacar como conclusión de que se ha quedado a mitad camino, que digamos que se podría haber hecho mucho mejor. También podríamos decir haberlo mantenido tal como estaba y no haber hecho nada, pues también podría haber sido peor. El volumen de traspasos fue muy importante al principio de las legislaturas después de la Constitución, es decir, en la primera y la segunda legislatura, y después volvió a tener un impulso en cuanto a descentralizador en la quinta y sexta legislatura. Digamos, también está claro de que algunas comunidades, a la mínima que tuvieron la posibilidad de que les fuera transferido alguna competencia, dijeron que sí, inmediatamente, y digamos, a principios de los 80, digamos, en el caso de Cataluña y de Galicia, podemos ver de que fueron las que probablemente junto con el País Vasco, con alguna que otra excepción, las que rápidamente quisieron tener esas competencias, y en cambio ha habido otras comunidades autónomas de que no han pedido
pedido con tanta premura el tener estas competencias, e incluso algunas, pues a lo mejor en estos momentos, si se le preguntase si querrían o no esas competencias, pues podrían llegar a decir que no. Lo que sí que está claro es de que las empresas se reinventan, se reorganizan, se piensan cada día qué es lo que tienen que seguir haciendo, si lo que hacían en el pasado es suficiente, y eso yo creo que es absolutamente necesario y que esto debe ser lo que debe hacer la Administración todos los días de la semana. Digamos, y hay veces de que parece como si no quisiese o si no pudiese hacerlo. Está claro de que algunas cosas en la Administración pues hay que dejarlas igual, yo diría que las menos. Otras hay que tomar actitudes radicales y que habría que dejar de hacerlas porque se muestran ineficientes y se pueden hacer de otra manera. Y otras también pues habría que, como en las empresas hay que hacerlas nuevas, cosas que no se hacían hasta la fecha, organismos que no existían y que por las razones que sean o porque la economía es radicalmente distinta, la sociedad es radicalmente distinta, pues hay que hacer cosas nuevas. La Administración debe aprovechar las nuevas tecnologías para reducir costes. Eso lo estamos haciendo pues en las empresas, incluso en las familias. Y debe dar como resultado de todo ello dar mejores servicios, porque al final hoy en día pues las administraciones lo que dan por encima de todo son servicios a los ciudadanos. Las nuevas tecnologías pues abren posibilidades de todo tipo, pero en serio, digamos, en el sentido de evaluación, de control, de gestión y sobre todo en mejora de los servicios. Y esto pues habrá que aprovecharlo de cara a futuro, porque quien no lo aproveche lo que estará haciendo es una mala gestión del dinero público. Hay que gestionar el dinero público con los nuevos instrumentos de gestión, absolutamente con todos, que hay muchos y que son radicalmente distintos de los que había hace, por poner una fecha, hace una década. La transformación tecnológica que hemos tenido en los últimos años ha sido importante y, por tanto, para todo ello la evaluación interna de la Administración tiene que ser imprescindible y a todos los niveles, conjuntamente con una transparencia que debe ser obligatoria y que debe ser prácticamente online. Es decir, tenemos que empezar a saber muchas cosas de las que pasan en la Administración y de los que nos administran, de la misma manera que estamos poniendo cotas de responsabilidad social de todo tipo en las empresas y en las organizaciones, pues en cuanto a convenios de trabajo, a excedencias, salidas, entradas, sueldos, costes de funcionamiento, es decir, prácticamente todo. Yo creo que los ciudadanos estamos obligados a pedir a la Administración cuanta más información posible, mejor. En definitiva, para ganar eficacia real hemos de gestionar mejor los servicios de la Administración y, tal como decía Bernardo Aguilera antes, hay dos grandes partidas de que se llevan buena parte del gasto público en las comunidades autónomas. Eso son la educación, eso son la sanidad. Ahí están las cifras, ahí están los datos y ahí van a estar en los próximos meses dos voluminosos documentos que vamos a presentar en COE sobre educación y sanidad. Dos documentos de que vamos a explicar exactamente qué es lo que se está haciendo en los dos campos, en educación y sanidad, cuáles son los recursos totales, la evolución que hemos tenido en los últimos años y también desde el punto de vista histórico y cómo se están empleando y cómo creemos que se pudieran emplear pues, de la mejor manera posible. Lo que sí que está claro es que desde el punto de vista de la Administración ser más grande no quiere decir ser más eficaz. Hay muchas resistencias internas en la propia Administración, en todas las administraciones, en la local, en la autonómica y en la estatal y también en la europea, por qué no decirlo, para la no evaluación, para el no control y para el mantenimiento de ciertos status quo con los cuales podríamos decir de que internamente se encuentran cómodos mucha gente. Hay que gestionar lo público con los nuevos instrumentos que nos facilitan las nuevas tecnologías. Eso quiere decir datos y más datos.
para que un mejor empleo del dinero público, que tenemos que tenerlo todos muy claro, que no es infinito, que nada es gratis, que todo tiene un coste y que por una parte tenemos los impuestos y por otra parte tenemos el gasto público. Si que tenemos tener mejor gasto público, más gasto público, hay dos posibilidades: subir impuestos hasta infinito o llegar a los impuestos que son absolutamente necesarios. Yo me canso de repetir que los impuestos crean civilización, pero un exagerado número de impuestos en cantidad lo que hace muchas veces es destruirla, porque lo que crea es de que muchas personas y muchas empresas pues digan de que pueden cambiar, pues por ejemplo, la localización, o que pueden irse a otros lugares pues para ejercer su libertad individual, tanto como a nivel ciudadano como a nivel de empresa, y por tanto hemos de tener impuestos justos. Siempre pongo el ejemplo de Suecia, que en un momento dado se pasaron en cuanto a impuestos y después, viendo la realidad, lo que han hecho es reducirlo, y al reducirlo lo que han dado como resultado es una mayor actividad económica. En definitiva, de que este traspaso de competencias se ha hecho, ahí están los resultados, y a partir de ahora lo que hemos de intentar entre todas las administraciones, la local, la autonómica y la estatal y también la europea, como con el gasto público que tenemos lo empleamos de la mejor manera posible. Yo que yo sepa, no he utilizado el término de evaluación interna, sino lo que he estado diciendo es de que ha habido un traspaso desde el Estado pues a las comunidades autónomas, de que ahí tenemos los números de cómo se ha hecho y digamos y que ha traído como consecuencia en cuanto a incremento de empleo público en las administraciones, en las administraciones autonómicas y en la administración estatal, y por tanto ahí están los números, simplemente pues a observar qué es lo que ha pasado. Por tanto, y respecto al otro tema de las diputaciones, pues en el tema de las diputaciones yo creo que hay que mirarlo pues muy ajustadamente. Digamos, lo que puede ser bueno pues en una provincia con yo qué sé, pues con 500 pueblecitos pequeños, pues a lo mejor no lo es en una provincia con cinco ciudades grandes. Yo creo que eso lo que sí que está claro es de que hay que reducir el número de escalas, el número de administraciones. No puede ser que tengamos tantos niveles de administraciones. Hemos de intentar concentrar, hemos de intentar aunar esfuerzos, pero que seguro que hay servicios de que los pueblos pequeños, las ciudades pequeñas, pues tienen que ir de común acuerdo. Y entonces esto ya hay que mirarlo uno por uno. Digamos, es como si tuviésemos 17 plantas de una fábrica. En un momento dado, pues dices, hay que cerrar 3 y a lo mejor hay que crear 4. Pues va a depender cómo podemos dar mejor servicio a la clientela. Yo creo que al final es lo que hemos de ver, cuál es la clientela. Vamos a intentar dar mejor servicio a toda la clientela, y para que los ciudadanos estén lo más contentos posibles, pues en un sitio habrá que hacerlo de una manera y en otro sitio habrá que hacerlo de otra. Pero técnicamente, con la tecnología, con los números que tenemos encima de la mesa, seguro que puede ser posible, cosa que hace montones de años, por no decir un par de docenas de años, pues seguro que esto no era posible tener todos los datos para poder dar opiniones al respecto. Hoy en día, si queremos, podemos tener, y muy rápidamente, toda esa información para después poder definir y decidir en un sentido u otro. Es simplemente una evidencia de los números. Los números lo que te dicen es de que Cataluña pues ha tenido 189 transferencias. Bueno, y las ha tenido todas pues desde muy al principio. Desde que se pudieron pedir las transferencias, pues el InSalud lo pidió en el 81 y se lo dieron, la educación no universitaria en el 80, yo qué sé, el Inserso en el 81 y por último en el 97. O sea, todo lo que se ha podido traspasar, pues se ha traspasado, y a eso tendríamos que añadir pues el tema de la policía autonómica, es decir, de los Mossos. Por tanto, ahí están los datos. Lo ha pedido y se le ha dado.
Otras comunidades autónomas pues, no han sido tan insistentes o han creído que no les resultaba tan necesario o tan imprescindible o que no lo querían. Y ahí tenemos la evolución. Pues hay comunidades autónomas pues, con menos de 100 traspasos. Pues, y eso al final son opciones políticas, y que aquí lo único que hemos hecho es simplemente un análisis técnico de qué es lo que han pedido y lo que no han pedido. Y respecto a que hay algunas autonomías, bueno, pues hay declaraciones de algún que otro político de diversas autonomías de que se están planteando. Y sería bueno poder volver a devolver algunas de nuestras competencias porque no lo hacemos suficientemente bien, o porque a lo mejor si sumamos las competencias en un determinado servicio de diferentes comunidades autónomas, a lo mejor cercanas, pues lo pudiéramos hacer mejor y a partir de ahí reducir costes. Bueno, estos son planteamientos técnicos de que se están haciendo en este momento. Y respecto a la tercera pregunta, en cuanto al número de empleados del sector público, de lo que había antes en el sector público estatal y ahora hay en las autonomías, pues se ve perfectamente claro, ¿no? Se ve perfectamente claro de que no ha habido la reducción que tendría que haber habido en los servicios centrales del Estado, que podría haber sido mayor. En este momento pues hay servicios de empleo público del Estado con competencias prácticamente trasladadas, pues en el caso de la sanidad, pues en el caso de la cultura, y también se ve por otra parte de que cuando esto ha sido transferido a las comunidades autónomas, tienen más número de personas en las comunidades autónomas de las que había antes. También es cierto, hace 20 o 30 años había la población que había y ahora hay una población muy diferente de la que teníamos entonces. En este siglo pues hemos incrementado más de 6 millones de personas la población. Simplemente lo que estamos haciendo es aportar datos, aportar números, aportar información y ver qué es lo que está pasando, y qué es lo que está pasando pues autonomía por autonomía, y después también desde el punto de vista general. Página 39, ahí está el porcentaje. Hay dos gráficos. Hay uno que es per cápita, digamos, en todas y cada una de las comunidades autónomas, y después también hay el porcentaje total de cada una de las comunidades autónomas. Y lo que sí que vemos es de que en todas las comunidades autónomas, sumando educación y sanidad, se van por encima del 50% del gasto autonómico. Por tanto, cuando hablamos del gasto autonómico, lo que estamos hablando son de los servicios autonómicos, los servicios que se hacen en las autonomías, de las dos grandes partidas presupuestarias que son educación y sanidad. En respecto a las dos primeras preguntas, esto no es un estudio de la financiación autonómica, esto es un estudio de traspaso de competencias puro y simple. Por tanto, no nos metemos de lleno en un tema tan complejo y tan difícil sobre el que hemos hablado más de una vez, y seguro que tendremos que hablar en el futuro respecto a financiación autonómica. Y después, respecto a lo del nido para amigos, yo creo que en todas las administraciones de vez en cuando pues hay alguna cosa de estas, pero no es ni mucho menos nuestra opinión. Lo que sí que está claro es de que cuantos más funcionarios haya y menos empleados públicos, mejor. Los funcionarios llegan porque tienen que pasar toda una serie de pruebas, y los empleados públicos pues no. Por tanto, yo creo que sería bueno de que hubiese cuantos más funcionarios mejor que empleados públicos. Y lo que deberíamos plantear es quién debe ser funcionario público y quién no, y si según qué servicios de que se dan por empleados públicos en la hora actual tienen que ser funcionarios o no, pero eso ya entraríamos en otro debate. En la página 15 está el detalle de la distribución de efectivos por administración pública en julio de 2015, y se puede comparar con lo que había. Y en cualquier caso, pues bueno, estamos a tu disposición para ampliar información que necesites. Bueno, básicamente de qué es lo que teníamos y qué es lo que tenemos, ¿no? Digamos, lo que hay que ver es el grado de satisfacción por parte de los ciudadanos respecto a los servicios que había y que hay, que había pues hace 30 años, hace 20, hace 10, ahora, pues digamos, eso es bueno analizarlo, y después desde el punto de vista de los números, y ahí lo podéis ver en la gráfica de la página 11,
en el empleo de la administración pública, a pesar de que se hayan transferido todas las competencias que se han transferido, prácticamente desde este siglo, desde el principio del siglo, incluso antes, pues no baja, a pesar de que las transferencias continúan. Y en cambio, pues en las administraciones autonómicas crece de una manera muy importante. Cuando se han traspasado las competencias, que es al principio, y después cuando las transferencias ya se han traspasado y sigue incrementando. Todo eso tiene una explicación importante, que es lo que decía antes en cuanto a la población. La población en el año 2000 pues era poco más de 40 millones y en este momento pues, estamos en 46, por tanto ha habido un incremento importante. Bueno, yo creo que no, yo creo que salga quien salga es uno de los temas de que tiene que estar encima de la mesa y que es la reforma de las administraciones. Y quizás pues con una aritmética más complicada de la que teníamos hasta la fecha, pues a lo mejor es más fácil, porque yo creo que a grandes rasgos queremos todos que salga bien y que se haga bien, y sabemos que los recursos no son infinitos y creemos qué es lo que se puede hacer. Si no se pueden hacer muchos inventos, lo que se tiene que hacer es administrar mejor y con el dinero que tenemos, pero que en estos momentos a lo mejor pues que no haya mayorías, pues a lo mejor hace de que todo el mundo pues se sea más responsable y que vea qué es lo que hay que hacer con un planteamiento y con una perspectiva de 10, de 15, de 20 años. Aquí lo que hay es siempre buena voluntad por parte de los gobiernos para hacer las reformas, pero muchas veces quedan paralizados, pues también muchas veces por las propias dificultades que se ponen internamente dentro de las administraciones. Cosas que hay que empezar de nuevo. Mire, por ejemplo, la formación profesional. Hay que empezar de cero. No ha funcionado. Los últimos ejemplos de los últimos años son un cero. Cero a la izquierda o cero a la derecha. No ha funcionado. Por tanto, no inventemos con lo que tenemos, sino que partamos de cero y partamos con la idea de que las empresas son las que saben, son las que lo están pagando, son las que tienen que decidirlo. Las empresas y sus trabajadores son los que tienen que decidir qué formación profesional es la que tenemos que tener. Otro ejemplo, en ese pues a lo mejor no tengo que ser tan maximalista, en el tema de el INEM, el antiguo INEM, y ahora pues en cada una de las autonomías que lo tienen transferido pues lo tienen distinto. No funciona. Por tanto, analicemos por qué no funciona, analicemos por qué solo emplea pues, el 3, el 4, el 5, el 6, depende de las autonomías. Hagamos una reflexión respecto a qué están haciendo otros países y a partir de ahí veamos qué planteamientos podemos hacer. Y así podríamos ir siguiendo. Pues, en cambio, pues, hay otros organismos de la Administración que yo creo que tecnológicamente están avanzados y funcionan. Por ejemplo, pues, la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria tiene una informática de primera división y esa es muy buena, esa es muy eficaz y digamos, y por tanto pues hay muchísimas cosas en la administración que no hay que tocar, sino que hay que mejorar, pero hay otras de que hay que ser valiente y hay que decir esto no funciona y vamos a cambiarlo. Si está dimensionado o no, pues tendríamos que analizarlo pues, organismo por organismo, partida por partida, y eso sería tremendamente complejo. Pero, digamos, estamos dispuestos a hacerlo. Yo creo que en las grandes partidas de gastos, como hemos dicho, que son educación y sanidad, vamos a poner encima de la mesa 2 voluminosos informes en los próximos meses y ahí podremos dar pistas en el sentido de decir qué es lo que creemos que hay, cuáles son los números, cuáles son las posibilidades de ahorro y cómo creemos que se tendría que gestionar partiendo de una realidad. Porque eso sí que es muy importante, es decir, cómo se puede hacer en teoría, pues oiga, mire, la teoría es muy bonita y la práctica es la que es, y la práctica, pues de entrada ya te pone toda una serie de condicionantes que no los puedes cambiar. Unas son las ubicaciones, otras son los activos que tienes y otras son pues los activos humanos que tienes, pues con todas sus consideraciones y con todos sus derechos. En cuanto a la colaboración pública-privada, es una cosa que hemos defendido nosotros siempre y defenderemos siempre. ¿Por qué? Porque creemos que los resultados son mejores.
y a las pruebas nos remitimos, digamos, donde hay colaboración privada, al final los números que resultan pues son normalmente más positivos. Hay casos que no, pero normalmente salen más positivos. Respecto al pacto de Ciudadanos y del PSOE, bueno, pues es un pacto político. Nosotros con los pactos políticos no decimos ni que sí ni que no. Lo que sí que decimos es de que queremos el gobierno, que lo queremos cuanto antes. El programa que han hecho pues es un programa de sumas y restas entre PSOE y Ciudadanos. Con algunas cosas pues podemos estar más de acuerdo, con otras menos de acuerdo. Tampoco ponen titulares y después no explican la letra pequeña. Digamos, en el tema de la reforma laboral, pues ya lo hemos repetido montones de veces, incluso hemos presentado documentos sobre la reforma laboral. La reforma laboral no se puede derogar porque sí, mañana por la mañana, porque caeríamos en el vacío. No se puede derogar ni las reformas que se introdujeron en el 12, ni en el 11, ni en el 10, ni las que se han introducido en los últimos años, porque todo es mucho más complejo y hay miles y miles de leyes a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal y a nivel europeo, que van todas interrelacionadas las unas con las otras. Por tanto, tendríamos que entrar más en los detalles en todos y cada uno de los puntos de los programas políticos y especialmente en el caso del pacto del PSOE y de Ciudadanos. Un porcentaje de cuántos empleados públicos pues sobran o por duplicidades o por ineficiencia. Y luego, aprovechando también hoy que es el Día de la Mujer, en España solo hay 1 de cada 4 mujeres directivas. No sé si también alguna reflexión sobre esto y si se podría hacer algo al respecto. Bueno, los números, de alguna manera, son los números de las transferencias, son los datos que ponemos en el informe, y ahí yo creo que lo explica mejor es pues en la página 11, las dos gráficas del azul y el verde. Ahí vemos la diferencia, pero repito, teníamos una población cuando lo dijimos, tenemos otra población ahora. Es aquello de que dices, bueno, desde el punto de vista de enseñanza o desde el punto de vista de educación, o desde el punto de vista, yo qué sé, pues de la recogida de basuras de un ayuntamiento que lo hace públicamente, pues puedes tener 5, 10, 15, 20, 25 personas. El número de personas dedicadas a un servicio pues puede ser infinito. Lo que es muy difícil es establecer cuál es el punto justo o cuál es el punto mínimo, digamos, y ahí tendríamos que hacer un análisis mucho más técnico. Y en cuanto al otro tema, en el tema de la mujer, como bien sabéis, en la COE hay una subcomisión importante de igualdad de oportunidades. Ayer hicimos una presentación sobre el tema, y digamos, lo que sí que tenemos claro es de que desde hace mucho tiempo que venimos introduciendo los aspectos relativos a cómo podemos promocionar a la mujer desde el punto de vista de la realidad. Yo creo que cuantas menos leyes hagamos, pero cuanto todo sea más real y cuanto todo sea más normal, pues mucho mejor. Pero nosotros, en nuestras negociaciones con los sindicatos hace muchos años, y especialmente en las últimas firmas de los convenios con los sindicatos, pues lo estamos poniendo siempre como punto importante. Tenemos nosotros también un proyecto importante que se llama el proyecto Promociona, que es intentar desde el punto de vista práctico, no de las teorías, sino que las mujeres que estén en cuadros directivos alcancen lo más rápidamente posible, que estén más arriba de la pirámide en cuanto a la decisión en las empresas. Y eso, pues en el caso nuestro, con el proyecto Promociona, tenemos unos grandes resultados, porque muchas de las personas, muchas de las mujeres que han participado en este proyecto Promociona, después han sido promocionadas en sus puestos de trabajo. Y por tanto, yo creo que esa es la clave, que poquito a poco pues vayamos haciendo posible lo que tendría que ser normal, lo que tendría que ser una realidad, y que en España, más tarde que en otros países, vamos un poco lentos, pero que yo creo que en los últimos años hemos avanzado bastantes pasos. Nosotros vamos a presentar, como hemos dicho antes, 2 voluminosos informes sobre educación y sanidad, digamos, y en el tema público-privado yo creo que nos equivocamos cuando entramos en esos debates. Los debates, yo creo, es que hacerlo bien o hacerlo mal, hacerlo con eficacia o hacerlo sin eficacia, y tanto en lo público como en lo privado se pueden hacer las cosas bien o se pueden hacer mal. La clave del tema es cómo lo evaluamos, cómo vemos claro de que una universidad, ya sea pública o privada, con cuántos recursos se gestiona, qué resultados tiene, cómo se hace y de qué manera.
una universidad, un centro de enseñanza primaria, digamos un hospital, lo que sea. Yo creo que en este momento, si no tenemos los datos para evaluarlos y para exactamente al final dar un resultado o dar una conclusión, es porque no queremos. Por tanto, yo creo que a eso tenemos que ir y al final decir, pues el hospital o el centro de enseñanza primaria o el centro de educación tal, ya sea público o privado, funciona o no funciona, o funciona bien, funciona regular o funciona mal. Yo creo que eso es a lo que tenemos que ir. Lo que pasa es que tenemos una ventaja de que en el campo privado, cuando va mal, cuando no da resultados, normalmente pues se cierra, digamos. ¿Por qué? Porque no puede subsistir. En cuanto a la política, pues nosotros sabemos de que ha habido un resultado. Este resultado es muy complejo, es muy difícil. Antes estábamos acostumbrados a tener dos grandes partidos y que uno de los grandes partidos, ya sea en mayoría o ya sea haciendo un pequeño movimiento, pues tenía mayoría parlamentaria. Ahora eso es muy complicado, por tanto, tenemos que dejar a que los partidos sean capaces de arreglarlo o no arreglarlo. En cuanto a la inversión, bueno, cada día que tardemos, por supuesto, pues hay gente que está a la expectativa, hay gente que está en la situación de esperar y ver, hay gente que no toma decisiones, pero también hay muchos otros de que tampoco tienen que tomar decisiones drásticas ni importantes ni decisivas en las próximas semanas, ni las tendría que haber tomado la semana pasada. Por tanto, todavía yo creo que calma, que tenemos también una ventaja de que no estamos solos en el mundo. En el mundo todos los días hay conflictos de todo tipo y manera y que afectan a las inversiones. Digamos, ayer subía el petróleo, hace 15 días bajaba, tenemos la crisis de los refugiados, que esto sí que en este momento pues en Europa está preocupando muy mucho. La semana pasada yo estaba en la reunión de la patronal europea en Business Europe y es uno de los elementos importantes de preocupación. También la preocupación es de que Europa no crece lo suficiente que debería crecer si la comparamos con el resto de los países, especialmente pues en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con la economía mundial? Pues también es un punto de preocupación pues en los países europeos. Por tanto, el tema de España es un tema de que a nosotros internamente nos preocupa, pero que fuera, afortunadamente, pues no es el tema estrella, pero que cuanto antes tengamos gobierno, yo creo que mucho mejor para todos. La gráfica no está mal. La gráfica lo que te dice es de que desde el año 2002 el crecimiento en el número de empleados públicos ha sido muy importante. Hemos pasado pues de alrededor de 900.000, llegamos a pasar a casi a 1.800.000, pero los empleados públicos se dividen en dos. Una parte son funcionarios y otra parte son empleados públicos con contrato laboral. La reducción desde el año 2011 hasta la fecha, especialmente hasta el año 2014-2015, es porque contratos de empleados laborales se han rescindido, digamos, y entonces de ahí su reducción. Pero no podemos olvidar de que prácticamente desde el año 2001 hasta el año 2010, pues prácticamente se ha multiplicado por 2. Es cierto, en esos años son cuando ha habido traspasos importantes en comunidades de que antes no tenían estos traspasos consolidados. Hemos de recordar de que en algunas autonomías, pues traspasos importantes han llegado pues en los años 2001, por ejemplo, pues en el INSALUD, la Comunidad de Madrid y otras 10 comunidades autónomas. El INSALUD fue en ese año, en el año 2001, y eso hizo que el traspaso de empleado público fuera muy importante, cosa que ya había sido antes en otras comunidades autónomas. En el caso catalán pues fue en el año 81, y en el caso de Galicia en el 90 y en el caso de Andalucía en el 84, en referencia al INSALUD, que es una partida muy importante. Y podríamos analizar, ahí está en el informe, los datos relativos pues a enseñanza universitaria, enseñanza no universitaria, y bueno, INSERSO, INEM, etcétera. Y la explicación es esta, no ha habido reducción de contratos que ha habido de dos y de 3 años, concretamente de contratos de 3 años que no han sido renovados. Bueno, yo creo que en cuanto a competencias de servicios es que pocas cosas quedan.
Pocas, alguna que otra, hay alguna que otra comunidad autónoma que te puede llegar a pedir, ¿no? Pero queda muy poca cosa. En grandes números, muy poca cosa queda para poder transferir. Digamos, no hay ninguna comunidad autónoma que quiera, pues yo qué sé, pues la policía, por ejemplo, pues la policía autonómica, digamos, como hay en Cataluña o como hay en el País Vasco. No es una petición por parte de ninguna comunidad autónoma. Los datos de educación y de sanidad son claros, ¿no? Por ejemplo, en sanidad, en términos nominales, entre el año 2003 y 2008 subieron un 65%. Y también en términos nominales, entre el 9 y el 12 bajaron un 12%. ¿Qué quiere decir? Que entre el 2003 y el 2012, siempre en términos nominales, subió un 52%. En el campo de la educación, entre el 2001 y el 2008 subió un 60% y entre el 2009 y el 2012 bajó un 14%. ¿Qué quiere decir? Entre el 2001 y el 12 subió un 45%. Esos son los datos. No, lo que hay que hacer es evaluarlo. Digamos, hoy en día es facilísimo evaluarlo. Cuando hay concierto, cuando no hay concierto, cuando es absolutamente privado, cuando es absolutamente público. Se coge pues en el campo de la educación hay toda una serie de baremos donde se puede dar perfectamente, ver exactamente si funciona o no funciona, o cuál es el coste, y con una base 100 ponerlo en comparación con el resto, y a partir de aquí en la parte sanitaria, que es más compleja, es más difícil, porque digamos a partir de en el campo de la sanidad, pues también los activos con los cuales tienen ciertos centros y otros no los tienen, pues ahí influye en cuanto a la evaluación final. Pero hoy en día nos podemos ajustar a poder decir si es blanco, es negro o es gris, en cuanto a si se utilizan o no bien el dinero, ya sea público o privado. Por tanto, tenemos información suficiente como si queremos tenerla y queremos poner encima de la mesa conclusiones, poderlas tener. Bueno, o digamos, lo que sí que puedes ver es cuál era la per cápita hace una serie de años y cuánto es ahora. Bueno, y ahí están los números. Ha habido durante los primeros años de este siglo con un crecimiento espectacular y que después ha ido hacia abajo, sí, pero si miramos los años, el punto máximo, tanto en educación como en sanidad, normalmente llega en el año 2009-2010 y a partir de ahí hay una reducción. Pero también veamos en positivo, podemos mirarlo en negativo, los años del retroceso, pero también miremos en positivo que desde el año 2000-2001 el crecimiento ha sido importante y ha habido años donde el crecimiento en el gasto sanitario pues estaba por encima del 10%, no que sé, pues en los años 2006, 2008, tampoco es muy normal que haya un crecimiento de 2 dígitos en cuanto a un gasto, independientemente de que, como he dicho antes, la población sea distinta un año u otro. Hemos crecido mucho en algún momento y hemos reducido después en los momentos de la crisis de una manera muy importante y básicamente en el campo del gasto en personal. Eso te lo demuestra pues, los cálculos que hemos tenido y también después lo podemos corroborar con la gráfica de la página 11, que es la que decía Miguel Ángel, de que a partir del año 2011 se ve un decrecimiento que después ya se va poniendo plano y que este año 2015 y el año 2016 pues ya va otra vez para arriba.